concluye categóricamente que lo que sucedió en el club Jet no fue un acto terrorista, sino que fue una sobrecarga en el techo. ¿Que por qué Jet? ¿Que por qué esa noche? ¿Que por qué quién estaba ahí? Esas fueron las preguntas que él hacía en tono acusador. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que individuos intenten manipular la realidad con comentarios, con informaciones falsas, con inventos, solamente por su interés personal? Gregory dice, y que le entregó a la Procuraduría en su celular, que él fue y le avisó a Maribel sobre una situación de la loza con un cliente y ella dijo que la fiesta no se podía cancelar. Eso se puede ver como una asociación de... Siguen surgiendo informaciones en torno a la lamentable saga del Jet Set y no hay a este segundo otro tema del cual no se deba seguir hablando, al menos en el plano local. Esta mañana, uno de los abogados o el abogado principal de Gregory Adames, la mano derecha de Antonio Espaillat, dijo algo revelador y que es sin quizás la razón por la cual Gregory Adames decidió esconderse y no aceptar la protección de la Procuraduría General de la República. ¿Y qué dijo el abogado principal de Gregory Adames? Que a su cliente le pareció sumamente extraño aquella entrevista y o reportaje que le hizo Diario Libre a Maribel Espaillat, en la cual ella habla de Gregory en tiempo pasado, como si Gregory ya no estuviese, como si Gregory no existiese. En simples palabras, como que si Gregory murió. Pero ocurre que ese reportaje se publicó 2 días después de que ella visitó a Gregory y habló con él en unos términos que a este último no le agradó. En síntesis, Gregory Adames, la mano derecha de Antonio Espaillat, actuó guiado por su instinto y él mismo le dijo que tenía que irse de la capital y fue a esconderse en un campo hasta que finalmente hizo la logística del lugar para entregar a la Procuraduría la prueba que él tenía, que no era otra más que un celular con las conversaciones con el poderoso Antonio Espaillat. Tenemos más informaciones que compartir con ustedes, amén de esta con la cual acabo de hacer la introducción de este capítulo. Melvin Sena, en corto, ¿qué otra novedad tenemos de este caso? Gracias, hermano, gracias, compañera, por estar aquí. Y gracias a los redes videntes que comentan y comparten los contenidos que hacemos con mucho cariño para ellos. Resulta que se ha revelado el informe preliminar técnico de la Procuraduría General, en la cual los ingenieros Jesús Reyes Madera, Eduardo Fiero y Máximo Corina, en el documento 3/027 concluye categóricamente que lo que sucedió en el club Jet no fue un acto terrorista, sino que fue una sobrecarga en el techo, que las vigas se dieron por las modificaciones del diseño original y que no contaban con la suficiente fuerza para sostener la cantidad de peso que le pusieron encima. Estamos hablando de 3 investigaciones. Número 1, la de José G. Ramírez, que planteaba que la estructura sí aguantaba la sobrecarga, la susodicha sobrecarga en el techo. Y yo le decía a Jesús o José G. Ramírez, caballero, quizás eso se corresponda con un techo que esté íntegro y en buen estado. Sí. Pero vuelva a revisar eso, porque ese techo había experimentado filtraciones, por lo tanto el soporte ya no era el mismo. Curiosamente, filtraciones que fueron confesas en la entrevista que dio Antonio Espaillat con Edith Feble. Curiosamente, señores, hay que decir... tenía 30 años lidiando con eso. Que ese informe de G. Ramírez fue dado de baja en Diario Libre.
Sí. que fue el medio que inicialmente publicó la información. Cuando uno se entera que Gregory no solo se mantuvo avisándole durante días, sino que incluso la misma noche habló con Antonio y le pidió que cancelara la fiesta, pero que esa misma noche un señor de nombre Remberto, que era cliente habitual del Jet Set, le cae un pedazo de losa en el hombro que casi le quiebra una clavícula, y que cuando Gregory lo lleva al baño, luego de hablar con él, termina hablando con Maribel Espaillat, y Maribel, con toda la soberbia del mundo, le dice que la fiesta no se puede cancelar. No, es imposible, cuando uno se entera de todo esto, establecer empatía. Es más, es imposible que tú, si tienes un mínimo de raciocinio, no termines concluyendo que Antonio y Maribel Espaillat eran dos psicópatas. Son dos psicópatas. Y que uno está hoy día pasando las vicisitudes traumáticas de verse casi en prisión, que es la hermana, y que está en un hospital ahora mismo. Y el otro es Antonio Espaillat, al cual, evidentemente, si el juez tiene que decantarse por cantarle prisión preventiva a no sé qué tantos meses a uno de los dos, sería a Antonio. Ahora, a ella, prisión domiciliaria. Ahí no cayó la igualdad. Ahí no cayó la igualdad, Neudi. No cayó la igualdad porque ella va para su casa. Ella es igual de responsable que él. Y a lo mejor más, porque ella estaba en el lugar donde le advirtieron varias veces y pasaron sus situaciones que ella se enteró de primera mano, primero que Antonio. Yo creo que si aquí vamos a buscar igualdad en la justicia, ella pudiera ir perfectamente para una prisión como debe ir Antonio Espaillat. Eso de que aquí cada persona que es del medio o que tiene cierto nivel de influencia o que pertenece a la alta sociedad, se enferma desde que le acusan de algo. Eso ya, ese guión está cansado. Y qué bueno que mencionaste al señor Martínez Pozo, porque recuerdo en una intervención del señor Martínez Pozo, en un tono casi acusador, que él decía que ahí había un acto terrorista, que eso fue un acto terrorista. Él lo dijo de su palabra. Yo solamente me limito a dejar algunas preguntas. ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué esa noche? Aquí hemos pregonado golpes al crimen organizado, que son golpes extraordinarios, como nunca se habían producido. Como nunca se habían producido. Y no hemos presenciado la respuesta del crimen organizado a esos golpes. Todavía no la hemos presenciado. Todavía no la hemos presenciado. Pero que por qué el Yesé, que por qué esa noche, que por qué quién estaba ahí. Esas fueron las preguntas que él hacía en tono acusador. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que individuos intenten manipular la realidad con comentarios, con informaciones falsas, con inventos, solamente por su interés personal? Aneudi mencionaba algo sobre el tratamiento que le están dando los medios de comunicación a partir de cierto punto a este caso. Y también recuerdo en un programa que grabamos en el Estudio A de Resorte Media, que tocamos el tema de que el poder no se sacrifica por un peón. Y ya la situación del Jet Set ha sobrepasado las dimensiones de influencia de Antonio Espaillat. Ya muchas personas entendieron que Antonio Espaillat dominicanamente tiene que joderse para poder seguir conservando el poder. Para mí, creo que lo dijo Romberto, existe una licitación importante para Cabo Rojo de Fran Raineri, que ya el caso de Yesé le está salpicando y le está causando un ruido que a él no le agrada. Por ende, ese tipo de situaciones, entiendo yo, que son las que han motivado a que los medios de comunicación le saquen la alfombra de la defensa y la manipulación que tenían hacia la población, Antonio Espaillat, y están no haciendo un ejercicio
objetivo, porque los medios de comunicación en la República Dominicana, me refiero a los tradicionales mayormente, todo obedece a un interés. Y es por la naturaleza de sus dueños, que son empresarios, que esos mismos empresarios hacen negocio con todos los gobiernos y se ponen de acuerdo con los empresarios, con los políticos, y más lo que ellos entienden que pueden tener una cuota de poder importante para manipular a la población. Eso se llama tercero primitivo, creo que es manipular a la población para que las personas entiendan que las tragedias se vean algo normal. Corrijo, es primado negativo lo que usa el gobierno para manipular. Sí, pero oyendo a Soraya, Sí. será Nuria, porque ya Alicia le entró. Sí, pero Alicia tú sabes que le entró por situaciones que hay entre ellos. Sí, sabrá Dios qué negocio le quitó Antonio a Fernando Jazún. Y ellos son tal para cual. O sea, ellos se comportan de la misma manera en cuanto a los negocios. No sé, porque por un segundo, si tú me dices Antonio en los negocios, a partir del 10 te digo, yo creo que nadie. Bueno, según la historia de la conocida de ambos como empresarios, tienen un proceder muy similar en cuanto a avasallar, en cuanto a tomar oportunidades y no dejar. ¿Antonio y quién? Y el esposo de Alicia Ortega, Fernando Jazún. Sí, yo creo que sí. Okay. La historia conocida entre ellos. Bueno, pero lamentablemente el que tenía uno de los programas de investigación más influyentes, casi a la par con el de Nuria, era Fernando, o es Fernando Jazún, no Antonio. Y hay que ver, porque ese temita, aquí hay dos cosas. Ese reportaje que hizo Maribel en el Diario Libre revela el nivel de simulación de la familia Espaillat. Si usted no lo cree, sencillamente vea ese reportaje. Y más a la luz de lo que acaba de salir, que se habló con ella y que con ella se discutió exigiéndole que pare esa fiesta. Cuando usted ve que se trata de esa persona, la que dice, la que habla por su esposo, que la salvó heroicamente, la que habla de don Gregory, que según ella en ese texto está muerto, bueno, pues ya usted puede ver el nivel de simulación y puede saber si esa gente estaba o no propicia a la maldad pura y simple. Sabrá Dios qué tipo de desprecio por la humanidad está anidando en la mente de Antonio Espaillat. Adelante, Marvin. Este fin de semana, uno de los abogados de algunas de las víctimas denunciaron que aparentemente los acusados no van a requerir de abogados porque el Ministerio Público está ejerciendo ese papel bastante bien. Desde el momento de la calificación, de buscar que el caso sea declarado complejo, ya desde ese momento para algunos abogados de las víctimas ya dejaron ver el trasfondo de lo que va a ser el trabajo del Ministerio Público en este caso. Creo que Antonio Espaillat hoy, si está detenido y la familia Espaillat está siendo procesada, fue gracias a presión social en las redes sociales. Esa misma presión se debe mantener para exigirle al Ministerio Público hacer un trabajo objetivo a la justicia. Porque realmente lo que estamos viendo es que lo que se busca es minimizar el daño, ya que no pudieron evitar que se procese los individuos en cuestión, ahora quieren minimizar el daño con una falsa calificación. Creo que a Antonio Espaillat no se le puede aplicar el artículo del Código Penal 319 porque existe más de una víctima. Claro. Y el código es bastante claro. Una persona que es víctima y fallece por un asesinato involuntario cuando es una persona, son de 3 meses a 2 años de prisión cuando es una persona. Cuando pasa de una persona, ya ese proceso no se le puede aplicar el 319 porque se convierte en un dolo o un asesinato no cae en el 319, realmente lo que quiero decir. Sí, lo que pasa es que hay una figura jurídica que se llama dolo eventual que describe precisamente lo que estás diciendo, que es cuando una persona
por negligencia, y si se comprueba que amén de la negligencia también hubo avaricia, ya no se considera un crimen o un homicidio involuntario, no, se considera ya un homicidio voluntario. Cuando tú tienes negligencia, no actuaste, y cuando tienes conocimiento de causa. Sí, ahí es doble eventual, y hay que decir, ahora que tocas el tema, que en casi la totalidad de América Latina, en la jurisprudencia de cada país existe el dolo eventual, menos en República Dominicana. Ahora, si vamos a pretender ahora hacer un debate jurídico con esto, bueno, pues hay que decirle a la gente que aquí tenemos algo llamado la íntima convicción del juez. Y la íntima convicción del juez no es inconstitucional, sencillamente se dejó de usar porque se entendía que eso ya no era acorde con los nuevos tiempos. Y yo digo, perfecto, yo tengo dos caminos. O nos abocamos a un debate ahora jurídico para reacomodar el código, la famosa reforma del Código Procesal y el Código Penal, o sencillamente acudimos a la íntima convicción del juez, en el entendido de que aquí tenemos dos agravantes. Número uno, son 236 personas, mal contadas, pero está bien, 236. Y tenemos ya las pruebas de que Antonio y Maribel conocían del tema. Lo que usted dice, porque primero se fijó la audiencia para ver la medida de coerción para el domingo y luego la pospusieron para el miércoles. Entonces, lo que yo leo en esa situación es que se está buscando algún tipo de mecanismo legal para que la medida de coerción que se le va a imponer a la familia Espaillá no sea la correspondiente. Exacto. Y digo la correspondiente cuando me refiero a que ambos deben guardar prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público dijo que la Maribel intentó intimidar a Gregory Adames, ¿verdad? Correcto. ¿Hay algo oculto allí? Intimidar. Y entonces eso viola el artículo 222 y 223 del Código Penal. Y ya eso, a partir de eso, de comprobarse eso, justifica la prisión preventiva. Otra situación que justifica la prisión preventiva es que Gregory dice, y que le entregó a la Procuraduría en su celular, que él fue y le avisó a Maribel sobre una situación de la loza con un cliente y ella dijo que la fiesta no se podía cancelar. Eso se puede ver como una asociación de malhechores, ya que si tú tienes conocimiento de una situación que puede desembocar en tragedias, entonces eso te dice a ti que tú no puedes estar en la vía pública porque puedes afectar y contaminar el proceso. Claro. Entonces, mandarla a ella para su casa no es procedente. Para allá, para la prisión, es un caramelo envenenado que le darían a la población. Y es lo que se busca esto es distraer realmente a la ciudadanía, porque cuando ese tipo de medida va a provocar una indignación nacional, estar presa y se van a distraer de los verdaderos procesos que tienen que llevarse a cabo en la investigación y en este juicio que se va a comenzar en relación a lo sucedido en el Jet-Set. Entiendo yo que ambos tienen mérito suficiente para pasarse una temporada en Najayo, hombres y mujeres. Eso de que esté enferma, eso no procede, porque aquí cada vez que alguien es procesado, alguien de poder, aquí si no se enferman, lo enferman. es lo que quiero decir. Entonces, veo yo eso como un guión muy repetido, muy bochornoso, el hecho de que la vean ahí con suero, cargándola y todo lo demás. Para mí, Hipólito, al ser abordado el fin de semana en relación al caso, dijo, no, yo no sé nada, yo no estoy al tanto de nada, pero lo que yo sí puedo decir es que la justicia dominicana es bien asquerosa. Bueno, eso dijo un expresidente. Bueno, recuerda que Antonio Espaillat siempre le jugó en contra a la Hipólito. Sí, claro. Sí. En el periodo 2000-2004 lo que pudo, porque estaba comenzando en Radio Cadena Comercial. Pero para las elecciones del 2004, Antonio Espaillat manejó
gran parte del aparato comunicacional que se encargaba de comunicar que Leonel volvía. Okay. Entonces, él le tenía esa guardada desde mucho tiempo atrás a Antonio Espaillat y ahora se la pusieron en bandeja de plata. Entonces lo que tú acabas de decir es que Antonio Espaillat se alinea con los candidatos que tienen mayores posibilidades a ganar y hace todo lo posible por manipular la población en ese sentido, porque ese mismo Antonio Espaillat que tú haces referencia hoy, que utilizó que fue el que encabezó la narrativa para decir que Leonel volvía en el 2004, es el mismo Antonio Espaillat que abrazó la falsa tendencia del 70% de Luis Abinader, que al final no fue un 70, que fue un 50 y pico, y que fue con menos del 25% de la población votando. Entonces, ese mismo En Antonio... general. ¿Eh? De la población, entonces el universo de votos que Exacto. fue, él sacó un 52, pero apenas votó en total un 20 y tantos % de la población que podía votar. Exacto. Entonces, se manipuló la población. Antonio Espaillat volvió a manipular la población a favor de un candidato que le garantizaba sus intereses. Y yo creo que Luis Abinader, creo yo, que no ha dejado de hacer ningún esfuerzo por proteger a Antonio Espaillat. Desde el primer momento de colocarle su abogado personal, desde el primer momento que el Ministerio Público está lento en relación de las investigaciones y el proceso, en el primer momento que ese Ministerio Público mal califica el suceso, el caso, en el primer momento que no quieren ver la medida de coerción en el momento legal que le dice la ley, porque te tienen que poner ante un juez 3 días después de detenerte, si no tienen que soltarte. Pero aquí la pusieron para el domingo y ahora vuelven y la posponen para el miércoles. Para este miércoles. Para este miércoles. Eso tiene su precio, porque mientras se da este miércoles ese conocimiento de medidas de coerción, lo cierto es que Antonio está preso. Exacto. Y que los familiares siguen yendo día tras día. La señora a ver a su esposo, los mancebos a ver a su padre. Yo creo que cuando tú estás haciendo negocios, porque es muy cómodo cargarle el dado a Antonio Espaillat, que a todas luces la tiene que pagar, pero yo creo que cuando hacemos negocios tenemos que hacernos siempre las 2 siguientes preguntas. Ganándome este dinero, ¿yo mantengo el respeto de mi familia hacia mí? Sí. Ganándome este dinero, ¿yo no comprometo socialmente mi moral? No, no la comprometo. Pues entonces tú puedes hacer ese negocio. Pero cuando tú te haces esas 2 preguntas y la respuesta es no a ambas o no en una de 2, pues tú tienes ya que darle tabla abajo, como se dice, y tienes que declinar ese negocio. Porque lo más maravilloso del dinero, lo más hermoso, ¿no?, del papel moneda, es cuando precisamente tú puedes usarlo a tus anchas sin que eso te granjee ningún revés. Hace 3 minutos vamos a grabar esto y mira que dice, Félix Porte. Adelante. Diferenciación para la señora, ¿cómo se llama? Maribel. Cuando No, Maribel es la administradora del lugar. Al revés, estimada dama. Yo entiendo que ella fue una de las actores principales de esta tragedia. Lo mismo, porque incluso el mesero habló con ella, según Gregory. el mesero. Entonces, ella tenía conocimiento pleno. Ahí está, de todo. cierto. Y esta situación de que ella está ahora enferma, entre comillas, que está interna, nosotros estamos de acuerdo que le den las atenciones médicas, pero tan pronto terminen, vayan a Jayo a Bueno, cumplir su... aquí hay algo. Que estamos coincidiendo. Él lo tiró hace 3 minutos y esto no es un video que está en un programa en vivo. No, pero mira, vamos a ver las declaraciones de Eury Cabral saliendo de visitar a su amigo Antonio Espaillat. Y quiero hablar un poquito de eso, de Adelante. su amigo Antonio Espaillat. Vamos a acabar con el relajito de las amistades a nivel social. Vamos a pulverizar ese mito. Pero primero vamos a escuchar a Eury Cabral hablando de su amigo Antonio Espaillat. Oigan esto. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Le damos... Escuchamos. Simplemente esperando que la justicia haga su trabajo y confiando plenamente en que se hará la voluntad del Señor. Dios es fundamental en este momento para tener fortaleza, sabiendo que a final de cuentas Él es el que decide todo.
que la justicia cumple con su papel, que Antonio cumple con su papel, y nosotros vinimos como hermanos solidarios con él a darle un abrazo y a ser solidarios. Dice la Biblia que los verdaderos amigos se ven en los momentos de dificultad. Nos llama a llorar con los que lloran, a estar tristes con los que están tristes, y vinimos a darle un abrazo de solidaridad. Okay, ahí están las declaraciones de Eury Cabral. Prácticamente la totalidad del equipo del Sol de la Mañana fue hoy temprano. Estaba María Elena Núñez, ahí vemos también en la fílmica a Pedro Jiménez. Todos fueron a visitar a Antonio. Y quiero aprovechar estas palabras para hablar del tema de la amistad. Yo pongo en duda y le coloco un asterisco a la amistad de todo ese equipo con Antonio Espaillat. Si hay un talento que tiene Antonio Espaillat, que hay que reconocerle, es la capacidad de transformar su instinto parasitario en una deuda. Me explico. Cuando el equipo del extinto Gobierno de la Mañana original, me refiero a Julio Martínez Pozo, a Eury, a José La Luz, a Víctor Gómez Casanova y Merton Pineda, se van a Sol, se van en el mejor momento del programa El Gobierno de la Mañana. Sí. Se da una división porque Martínez Pozo entiende de forma correcta que Bienvenido en ese momento no supo manejar su conflicto interno de intereses. Porque hay que decirlo, Bienvenido tenía una promesa. La promesa era que si Hipólito ganaba, esas emisoras que pertenecían a Radio Cadena Comercial, a él le iban a tocar a Bienvenido unas cuantas emisoras cuyo estatus jurídico todavía no estaba claro definido, de las que hoy conforman Radio Cadena Comercial. Pero entonces cuando Julio Martínez Pozo y Eury Cabral hacen su trabajo de comunicación política en pro de Danilo Medina, Bienvenido no supo aclarar internamente eso de cara a él mismo, no supo manejar eso y sencillamente optó por propiciar la división de ese equipo. Al final no ganó Hipólito y él terminó pues sacrificando el equipo original, o más bien la triada Julio Martínez Pozo y Eury Cabral versus Álvaro Arbelo, que era la mejor fase de ese programa. Cada vez que, por un lado, Eury Cabral y Julio Martínez Pozo tenían que enfrentarse a Alvarito Arbelo. Te decía, acabo de ver, ¿sabes? Que pusimos el audio donde obviamente coincidía, este abogado decía que la señora Maribel, una vez sea atendida, debe retornar, debe ir a la cárcel también. Pero mira que acabo de encontrar. Adelante. Que nadie sabe el estado de salud de Maribel Espaillat. ¿Cómo ¿Y los así? demás que faltan? Nadie sabe. ¿Y Mira, los demás que vivieron? la vocera de la familia Espaillat, en este caso, dice desconocer el estado de salud de la señora Espaillat. Pero oye, ¿quién más no sabe? El abogado Jorge Luis Polanco dijo que tampoco sabe cuál es el estado de salud. O sea, nadie sabe, ni el abogado, ni la vocera de la familia sabe en realidad cuál es la situación médica de Maribel Espaillat, que tiene 4 noches en un hospital y no en una cárcel, en la cárcel de Ciudad Nueva. Ahora te voy a decir algo, cuando Diga. estaban conectados ustedes con eso. Sí. No es mentira, no es falso que ella tenga una situación de salud ahora en este momento por causas energéticamente de depresión y culpa. Okay. Es que no pongo en duda que la dama puede que esté pasando por una Sí, lo está situación pasando. de Tengo un salud dolor fuerte inesperada. No, yo no lo pongo en duda eso. Lo que yo sí pongo en duda es que la vocera y al abogado supuestamente aleguen ignorancia de que no conocen la situación. Lo que está pasando ahí es que no han podido crear una narrativa que pueda cautivar a la población, que se identifique con ella. Claro. Eso es lo que está pasando ahí. Y al no saber qué decir o al no saber qué hacer, dicen no sé. Entonces eso deja el camino correctísimo para la especulación. Déjame soltarte una perla. Adelante. ¿Por qué la mamá de Antonio Espaillat no está siendo procesada cuando ella es la que figura como dueña del local? ¿Por qué no, según tú? Vamos a ver. No, que no se justifica. Ella debiera estar en el Es expediente. una señora de unos 80 y tantos años. Independientemente debe ser procesada. Obviamente se deben tener
Algunas consideraciones. Las consideraciones de ley, Ajá, y de él. no humanas, No. las de ley con la señora, pero debe estar procesada en este momento. Bueno, yo creo que no ganamos nada con eso, Melvin. No, pero yo creo que yo sí. siento que con Antonio Espaillat es más que suficiente. Porque en todo caso, si él hubiese hecho lo que tenía que hacer, esto no hubiese ocurrido. Yo veo, por ejemplo, al buen amigo Roberto Santana, una persona respetable en este país, diciendo que Antonio Espaillat también fue víctima de esto. Yo voy a disentir categóricamente de Roberto, porque decir que el empresario llega hasta donde el Estado lo deja y poner de ejemplo el tema de los impuestos, de que bueno, si el Estado no le cobra impuestos al empresario, no los paga. Bueno, aquí hay cientos, decenas de empresarios pequeños y medianos que pagan sus impuestos, Roberto. Pero yo quiero decirte, y la razón por la cual no estoy de acuerdo contigo en eso que planteas, y es que la responsabilidad individual como ser humano y como ente social, entiéndase como ciudadano y empresario, no es algo que está sujeto a la ausencia de rol del Estado. Tu responsabilidad como persona, como ciudadano y como empresario es algo que está sujeto simplemente a tu integridad. Ya son 93 las acciones legales entre querellas y denuncias depositadas en el Ministerio Público. Y siendo 93 querellas y denuncias, la calificación de un homicidio involuntario es débil. Es inaceptable. Yo no soy abogado, pero me leí el código y entiendo que no aplica el 319 en este caso. Son demasiadas víctimas. Ahí hay que hablar de aproximadamente 500 víctimas entre los fallecidos y heridos. Ajá. Y si contamos a los huérfanos, que son 174 y 36 huérfanos de padre y madre. O sea, ¿cómo tú calificas eso como homicidio involuntario? Que aquí la reputación de Wilson Camacho y Jenny Berenice está en juego. Sí, claro que sí. Y lo único que ellos tienen para protegerse a futuro de cualquier ataque político, siendo ellos responsables de haber enviado a prisión, en este caso preventiva, a múltiples figuras del danilismo, la única protección que tienen ellos es su reputación, su credibilidad social. El hecho de que Jenny Berenice en el ámbito judicial no puede aspirar más allá de ser procuradora y que eso está sujeto a la voluntad de un presidente. Pero ¿qué pasa con una Jenny Berenice que sale con una reputación buena? Bueno, pues significa esto que ella, si quiere experimentar en el ámbito político, ella puede ser candidata a senadora, a presidente. Pero todo eso se va a pique si en este caso ella no hace lo que tiene que hacer. Y su piedra en el camino es un elemento mediocre. Es Antonio Espaillat. Así ¿Piedra que, o oportunidad? Las dos cosas. Sí. Piedra si no hace lo que tiene que hacer, y oportunidad si hace lo que sí tiene que hacer. No lo creo. O no, cogerle líneas a alguien. Que alguien le diga, no, es esto lo que tú tienes que hacer. Y yo te diré algo, voy a decir algo que la gente no sabe. Sí. Jenny Berenice y Ruby Pérez eran más que amigos, hermanos. Sí. La gente no sabe eso. La gente no sabe que Jenny Berenice ha llorado mucho la trágica partida de Ruby. Así que ella tiene dos fuertes motivos para hacer esto. Su futuro político y honrar su lazo humano con Ruby Pérez. Con su amigo. Creo que es una oportunidad de oro la que tiene la señora Berenice, que hasta ahora el Estado se ha manejado no a la altura de las circunstancias. Hasta ahora el Poder Judicial hasta este momento ha hecho un papel muy malo en este juicio hasta este momento, pero eso no quiere decir que va a terminar de esa manera. Y además que tienen ya que cambiar los parámetros que están moviendo ahora. Totalmente. Es que para mí lo más lógico para conservar el poder es sacrificar el peón que al caballo que se le partió la pata. Y tienen que terminarse a partir las 3.
¿qué le queda? Exacto, eso es lo más lógico. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort